Muy buenas tardes. Arrancamos con una profunda renovación del gobierno de nuestro país. Los nuevos ministros del presidente Pedro Sánchez han asumido este lunes su cargo en un acto celebrado ante Sánchez y ante el rey Felipe VI. Han prometido sus cargos los 12 ministros y tomaban posesión también Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera como vicepresidentas primera, segunda y tercera respectivamente. Entre las salidas más notables, la hasta ahora vicepresidenta Carmen Calvo, pero también José Luis Ábalos o Arantxa González Laya. En cuanto a las incorporaciones, destacan la de Félix Bolaños como nuevo ministro de la Presidencia o la de Isabel Rodríguez como nueva portavoz y ministra de Política Territorial. El BOE publica hoy los nuevos nombramientos y mañana se desarrollará el primer Consejo de Ministros con los nuevos miembros del Ejecutivo. Pedro Sánchez aseguraba al anunciar el sábado esa renovación que se trata del gobierno de la recuperación tras dejar atrás lo peor de la pandemia. Una vez superado lo más duro de la pandemia, el nuevo gobierno tendrá como principal tarea consolidar la recuperación económica y también la creación de empleo y, sin duda alguna, gestionar esa enorme oportunidad que representan los fondos europeos para modernizar y apuntalar aún más a nuestra economía. Una modernización y una recuperación que debe ser más verde, más digital y que debe, sin duda alguna, dar respuesta a las demandas de nuestros más jóvenes y fortalecer también la agenda feminista. Cuando restan 30 meses de legislatura, el Gobierno salido de las elecciones generales de hace poco más de un año y medio inicia una nueva etapa. Como habrán podido deducir fácilmente por la personalidad de los nuevos integrantes, se configura un equipo que recibe un gran impulso para acometer una recuperación que tiene que ser justa, que tiene que llegar a todos los rincones del país y a toda la sociedad, aportando juventud y cercanía. Quiero destacar la incorporación de las mujeres y los hombres jóvenes de una valía extraordinaria, muy curtidos en el servicio público y con un espíritu de cercanía hacia los ciudadanos. Además de un cambio, es un rejuvenecimiento muy importante del equipo gubernamental. Desde hoy comienza el gobierno de la recuperación, un gobierno de mujeres y de hombres para superar por completo la peor calamidad vivida por la humanidad en décadas y, en consecuencia, en nuestro país, y para aprovechar una oportunidad excepcional de poner en pie. El Gobierno presenta al sector de la automoción el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, PERTE por sus siglas, del coche eléctrico y conectado, que engloba toda la infraestructura para producir ese tipo de vehículos en España. El PERTE del sector de la automoción supondrá una inversión pública histórica de 4.295 millones de euros, con un importante efecto multiplicador de 19.000 millones entre 2021 y 2023. Esta iniciativa, que tiene como objetivo la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado, contempla un conjunto de actuaciones que pasará mañana por el Consejo de Ministros. Según Sánchez, entre las inversiones públicas y privadas se sumarán unos 24.000 millones de euros en los próximos años. Las cantidades se destinarán a actuaciones en toda la cadena de valor de la automoción, desde la investigación, el desarrollo, el ensamblaje o la fabricación de baterías, además de la extracción de materias necesarias con el objetivo de convertir a España en un hub europeo de electromovilidad. Hoy presentamos el primer proyecto estratégico para la recuperación, la transformación de España, conocido como PERTE, que el Consejo de Ministros mañana aprobará y se llama, como reza el título, el PERTE-BEC, llamado a desarrollar todo un ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico y conectado en nuestro país. Es decir, no solamente estamos hablando de la idea, sino que ya, como decía antes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la aterrizamos y la ponemos en marcha a partir de mañana con su aprobación en el Consejo de Ministros. Hablamos, en consecuencia, de un nuevo modelo de movilidad para un nuevo modelo de país tras la pandemia. Una España que tiene que estar dispuesta, que está dispuesta a emprender la recuperación y también a acometer la modernización, que va a significar muchas cosas. Va a significar también el cambio, la transformación de nuestros hábitos de vida, de transporte, de consumo y de producción. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, cree que el Congreso de su país aprobará en la primavera del año que viene el primero de los pilares en que se basa el Pacto Fiscal Global del G20.
que concierne al modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan, aunque no tengan presencia física. El paso por el Congreso estadounidense es clave para que Estados Unidos secunde el pacto, porque necesita el respaldo de la Cámara. Sobre el segundo pilar, la aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas de una facturación de más de 750 millones de euros al año. Yellen ya ha avanzado que espera que reciba el visto bueno antes de que finalice el año. Yellen participa hoy en una reunión del Eurogrupo en la que intenta convencer a los 3 países de la Unión Europea reticentes a la firma el plan Irlanda, Estonia y Hungría que se suban al barco. Se trata de otro escollo importante que el G20 espera resolver antes de la cita definitiva de octubre, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de las 20 mayores economías del mundo se encontrarán en Roma. Queda, por tanto, también para otoño el proyecto de tasas digitales que barruntaba la Unión Europea. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha cambiado las perspectivas del organismo. Ha afirmado que va a ser una reunión importante, la de julio. Ha sido en una entrevista con Bloomberg Televisión. Así, Lagarde ha anticipado algunas variaciones y cambios interesantes en 10 días. El Banco Central Europeo decidió en junio mantener desplegado todo su arsenal de estímulos monetarios frente a la crisis del COVID-19 y la semana pasada anunció las conclusiones de su revisión estratégica, entre las que destacó el nuevo objetivo de inflación para el organismo. Así las cosas, la mayoría de análisis daba por hecho que la próxima reunión del Banco Central Europeo, la del jueves 22 de julio, sería una cita sin grandes novedades, mientras la siguiente reunión, la del 9 de septiembre, se antojaba como clave. El termómetro económico de la OCDE sigue mejorando para España y mantiene niveles prepandemia. Este índice, compuesto de indicadores líderes que sirve a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de termómetro económico para detectar cambios de tendencia en la coyuntura, ha seguido creciendo durante el mes de junio y mantiene su mejor lectura desde febrero de 2020, antes de que la pandemia empezara a afectar la economía española. De este modo, la lectura del indicador adelantado se sitúa en 98,9 puntos desde los 98,5 observados en el mes de mayo. Encadena ya 8 meses al alza para España. En general, debido al levantamiento gradual de las medidas contra la pandemia y al progreso de la vacunación, alerta de que las incertidumbres pueden generar fluctuaciones más altas de lo habitual. Para el conjunto de los países que forman parte de la OCDE, el termómetro se sitúa en 100,8 puntos, 3 décimas más que el dato publicado en mayo. Este dato supone una previsión aumento constante de la economía. Y ayer se batió el récord del precio de la luz en domingo, en uno de los días más calurosos del año. El precio del megavatio hora alcanzó los 90,77 euros, impulsados por la ola de calor que ha barrido la península. Además de por la climatología, el precio ha subido por los costes de los derechos de emisiones de CO2, que han superado los 50 euros por tonelada, y por la subida del precio del gas. Teresa Rivera ya advirtió de que las tarifas se mantendrán altas durante los próximos meses. Los precios elevados penalizan tanto a la industria como a los 100 millones y medio de particulares acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor. Los usuarios de avión y los de AVE bajan más de un 30% hasta mayo por el impacto del COVID. Los viajeros que usaron el avión descendieron un 32% y los del AVE un 34,5%. Sumando también cercanías, media y larga distancia, los usuarios del transporte por ferrocarril subieron un 3,6%. Solo en el mes de mayo, 584.000 personas utilizaron el AVE para desplazarse, cifras que multiplica por casi 21 la de mayo de 2020, mes afectada por el primer estado de alarma. En el caso del avión, más de 1 millón de personas
lo emplearon en mayo para viajar por el interior de España, casi 38 veces más que en igual mes del 2020. El levantamiento de las restricciones a la movilidad dentro del territorio nacional tras el fin del estado de alarma provocó una recuperación del gasto turístico nacional que a finales de junio llegó a superar en un 4% el del mismo periodo del 2019. Según el análisis de flujos turísticos nacionales en tiempo real de BBVA Research, destaca la repercusión en gasto realizado por los residentes de comunidades de interior como Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, que fueron los más proclives a desplazarse. El análisis prevé que a buena evolución del gasto se mantenga durante los próximos meses y que el gasto turístico nacional en julio y agosto represente un 26% del total anual, por lo que la recuperación de este sector estos meses es fundamental, sobre todo en algunas regiones como el Mediterráneo o las islas, donde podría compensar en parte el menor flujo de viajeros extranjeros. La compraventa de vivienda se dispara un 124% en mayo y el precio cae un 3,6% según el Consejo General del Notariado. Fueron 59.013 transacciones. El precio promedio por metro cuadrado de vivienda vendidas bajó en mayo un 3,6% interanual hasta los 1.429 euros por metro cuadrado. Por tipo de vivienda, la compra-venta de pisos mostró un repunte interanual del 117,1% hasta las 44.372 unidades, mientras que las operaciones sobre viviendas unifamiliares se multiplicaron también por más de 2 hasta totalizar 14.641 transacciones. La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se situó en 1,63 billones de euros en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 8,6% en tasa interanual. Según las cuentas financieras del Banco de España, este lunes también se registran un retroceso de la deuda de los hogares hasta el 62,8% del PIB. La cifra de los activos financieros netos de las familias a cierre del primer trimestre equivale al 147% del PIB, porcentaje más de 25 puntos superior al del mismo periodo de 2020 y que se explica, según el Banco de España, por el incremento de los activos y el retroceso del PIB. El saldo total de activos financieros, dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta, alcanzó en el primer trimestre niveles máximos de 2,38 billones de euros, un 5,4% más que un año antes y cifra equivalente al 214,7% del PIB. La Comisión Europea presenta esta semana una reforma que le permitirá alcanzar una reducción de emisiones del 55% para el año 2030. Bruselas pondrá sobre la mesa el paquete de medidas en el que incluye una actualización de todo el cuerpo legislativo climático. Según el borrador del texto legal de la Directiva de Impuestos sobre la Energía al que ha tenido acceso Financial Times, se propone aumentar gradualmente los tipos mínimos para los combustibles más contaminantes como la gasolina, el diésel, y por primera vez se gravará en toda la Unión Europea el queroseno utilizado como combustible de aviación durante un periodo de 10 años. Los combustibles de cero emisiones, el hidrógeno verde y los combustibles de aviación sostenible no enfrentarán impuestos durante una década. Entre otras medidas, incluye además una extensión del esquema de comercio de emisiones de la Unión Europea, normas más estrictas sobre el CO2 para los automóviles y un gravamen sobre el carbono sobre algunas importaciones. Y en página de tribunales, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que jamás ha ocupado cargo alguno en la filial de Renovables. El directivo se ha mostrado así de tajante en un escrito que ha presentado el juez que investiga la relación de la compañía con empresas vinculantes al excomisario José Villarejo y entre las que ha imputado a Iberdrola Renovables. El escrito indica que el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que imputa a la filial por la contratación irregular de Zenit, contiene errores e insta al magistrado a rectificarlos.
El pasado 23 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucciones número 6 imputó a Sánchez Galán por la contratación irregular de empresas vinculadas a Villarejo. En aquel auto, el magistrado destacó que los trabajos se desarrollaron en dos momentos diferentes. El primero de ellos fue a finales de 2011 y el segundo a partir del año 2016. Pero según el escrito presentado por Sánchez Galán, ni en 2011, ni en 2016, ni en ningún momento este ocupó el cargo de presidente de Iberdrola Renovables u otro puesto en el organismo de administración de la compañía. Y es hora de conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. Hola, muy buenas tardes, José Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los amigos allá en España. Espero que hayan tenido un día muy fructífero. Y pues vaya, nosotros como siempre estamos a mitad de la sesión, Gonzalo, y estamos en terrenos rojos con 0,09% en el índice de precios y cotizaciones, principalmente pues por la parte de administradora de aeropuertos, sobre todo el centro norte, que se llama OMA, con 2.20 abajo, seguido del sector financiero, que es Grupo Financiero Banregio, precisamente, con 2,09 a la baja, Cementos Chihuahua, la parte del sector de construcción, la parte de cementos 1.82 a la baja. Las principales alzas dentro de nuestro índice de precios y cotizaciones están pues dadas, ahorita hubo un pequeño cambio, pero la están dando los sectores principalmente financiero, que es Grupo Financiero en Bursa con 1.35 a la alza, la parte de consumo Grupo Cuervo con 1.15 a la alza y la parte de medios, interconectividad con América Móvil con 1.08 a la alza. Es interesante porque esta semana empezamos con los reportes trimestrales y vamos a estar atentos del comportamiento de cada una de estas emisoras, informándolo aquí en Visión Global. Y la verdad es que estoy muy contento de la invitada que tenemos ahorita, mi estimado Gonzalo. Por favor, si nos haces los honores. Y hoy tenemos como invitada a Laura Ortiz Montemayor, que es CEO y fundadora de SVX en México. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Oye, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las principales inversiones de impacto en México? Bueno, pues hay un montón. Precisamente hay que saber primero qué es la definición para saber cuáles califican. Pero, por ejemplo, hay un caso muy exitoso en Michoacán, que es de reforestación, que se llama Ejido Verde, que por lo menos están reforestando con las comunidades indígenas locales y lo que están haciendo es que están vendiendo a la industria resinera de pino. La resina de pino se usa desde el chicle, el refresco, el estabilizador de los vinos, el pegamento, el esmalte, las pinturas. Entonces, es un commodity con usos comerciales, pero la manera en la que está haciendo la empresa su inversión, pues es precisamente para reforestar terreno previamente degradado con las comunidades indígenas y obviamente esto está ayudando a la mitigación del cambio climático y tiene obviamente todo un tema de justicia social regenerativa. Entonces, ese es un ejemplo. La verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí en Visión Global, sobre todo porque toda la labor que has hecho aquí desde México en impulsar a los inversionistas y el entrelazar todo este tejido empresarial, pues yo creo que de hace años y pues vaya, que vean más la parte social, como dices tú. ¿Cómo podemos definir estas inversiones de impacto, Lau? Eso es muy interesante. La parte de la definición ha sido constantemente un cuestionamiento y una conversación profunda, porque precisamente la definición original es que son las inversiones que no nada más producen retorno económico, sino también tienen un retorno social y ambiental intencional, medible, y eso es algo muy importante, o sea, la parte de que se pueda medir el impacto social o ambiental, porque aunque hay muy buenas intenciones en las empresas normalmente y en los gobiernos, no necesariamente se logran los resultados. Entonces, la medición de impacto es un factor fundamental de la inversión de impacto, que es un elemento de humildad profesional para realmente revisar si todas nuestras buenas intenciones realmente están cumpliendo o si nada más se quedan ahí en las buenas intenciones, ¿no?
Lau, quería preguntarte, para SBX, ¿cuál es la labor que han, pues ahora sí, realizado durante todos estos años? Este vínculo que comentaba en un inicio, ¿cómo ha sido esa labor? ¿Ha sido fácil para los empresarios entender que hay, pues, una producción en los sectores primarios y se puede organizar este tipo de inversiones? No ha sido fácil. Precisamente las primeras preguntas que siempre se hacen es ¿por qué necesitamos la inversión de impacto si ya existen las inversiones normales y si todas las inversiones normales ya tienen impacto social y ambiental positivo y negativo? El tema es a costa de qué estamos generando utilidades, ¿no? A costa de qué capital social y a costa de qué capital natural. Entonces, el problema es primero hay que empezar a cuestionar las inversiones actuales y eso ha sido... obviamente, pues todo un tema sensible, porque pues muchos empresarios ya tienen su parte filantrópica o muchas empresas ya tienen su parte filantrópica y dicen, no, pues yo como quiera ya estoy contribuyendo al mundo y además creo empleo y además pues contribuyo al crecimiento económico. Pero realmente aquí hay que cuestionarnos un montón qué tanto valor social estoy construyendo versus qué tanto valor estoy destruyendo. En cada una de las transacciones que hacemos y en cada una de las decisiones de empresa y de negocios y de economía que hacemos, estamos a veces construyendo valor y destruyendo valor al mismo tiempo, social y ambiental. Entonces, si no nos ponemos a revisar cada una de estas cosas, terminamos con una caricaturita que siempre sale en la inversión de impacto que dice, bueno, sí, destruimos al mundo, pero por un maravilloso momento en el tiempo, maximizamos el valor para los accionistas. Y esa caricatura lo que dice es lo que yo viví en mi vida personal previa, que fui banquera, que todo el tiempo estábamos maximizando la utilidad para los inversionistas. Y la verdad es que a costa de muchas cosas, ¿no? Y si no nos empezamos a cuestionar los paradigmas fundamentales en los que estamos tomando estas decisiones, pues vamos a terminar literalmente con esa caricatura, ¿no? O sea, de destruir al mundo. Entonces, no es menor. Cada peso, cada centavo, cada euro tiene consecuencias cada vez que lo movemos. No es neutral, ¿no? El movimiento del dinero no es neutral nunca. Entonces sí tenemos que estar analizando con mucho mayor detenimiento y profundidad cada una de esas transacciones. Entonces la labor que hemos hecho desde SBX México como empresa ha sido primero cuestionar los paradigmas actuales. ¿Cuáles son los paradigmas sobre los cuales estamos construyendo inversión? ¿Cuál es el propósito del capital? Si el capital para siempre va a ser su eterna reproducción o si tiene un propósito mayor y si el capital realmente es una expresión y una manifestación de la cultura y el comportamiento humano, ¿qué nos está diciendo los efectos que estamos causando, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el hecho de que estamos confundiendo inversión con especulación y que incluso la inversión se ha convertido en una apuesta? ¿Qué nos está diciendo eso del comportamiento humano? Entonces, la función inicial de SBX es cuestionar los paradigmas profundos sobre los cuales se toman decisiones de inversión. Segundo, educamos para decir existen nuevas posibilidades, existe un nuevo potencial, existe un nuevo mercado, de hecho están llegando, estos nuevos mercados ya están aquí, ya están funcionando, ya te lo está pidiendo el mundo y a partir de ahí asesoramos, ahorita estamos asesorando un portafolio de alrededor de $42 millones, entonces de cambiar los paradigmas a educación, a asesoría y a partir de la asesoría ya ayudamos a estructurar las nuevas inversiones de impacto. Entonces esa ha sido la labor, ahorita desde 2014 hemos educado más de 1,051 inversionistas de impacto en Latinoamérica, entonces no nada más en México, sino también en Colombia, en Centroamérica, en Perú, en Chile. Entonces hemos tenido el privilegio de trabajar por toda Latinoamérica, por todo el continente y también de poder dar conferencias pues en casi todo el mundo sobre estos temas y ahorita trabajamos muchísimo en construir la intersección entre la inversión de impacto social y ambiental con las finanzas climáticas que son lo más hot, ¿no? Lo más interesante del día. Oye, la verdad es que quisiera preguntarte, sobre todo que los que te conocemos aquí en México, pues has hecho una labor sobre todo para la parte de equidad de género, que es parte del sentido social de estas inversiones. Platícanos un poquito cómo estamos en México, qué nos hace falta y sobre todo que dijiste algo con tu experiencia desde la banca, que nosotros sabemos que es un sector súper celoso y que pues vaya, la verdad es que a mí me daba gusto de haber tenido muchísimas mujeres directoras, pero pues eso no es la constante. Platícanos un poquito de toda esta coyuntura, por favor, Lau. Sí, pues nuevamente empezando por cuestionar los paradigmas actuales, obviamente el sector financiero tiene un carácter ahorita muy dominante en la economía y ese paradigma de dominio
no solamente quiere dominar el hombre a la mujer, sino también quiere dominar el ser humano a la naturaleza. Entonces, el paradigma de dominio es del que viene esa creencia de que se puede dominar a la mujer o esa creencia de que se puede dominar a la naturaleza. Entonces, uno de los primeros paradigmas que nosotros cuestionamos es ese paradigma de dominio y qué tanto viene desde el miedo versus qué tanto podemos repensar esas construcciones sociales y qué tanto podemos apoyarnos de que unir el pensamiento femenino con el masculino es lo que nos hace más fuertes y es lo que nos hace más resilientes. Entonces, efectivamente, el sector financiero es absolutamente machista actualmente y no solo en México, en el mundo. O sea, me tocó incluso un evento de Canadá que también éramos 3 mujeres, ¿no? Y era un evento de la Bolsa de Toronto. Entonces, no es nada más en México, o sea, es en todo el mundo el sector financiero es muy machista. Definitivamente todavía hay un exceso de directivos y de tomadores de decisiones hombres y esta falta de equidad obviamente está haciendo que nos perdamos de un montón de oportunidades, porque definitivamente ya hay demasiados estudios que dicen a nivel fondo, a nivel empresas, a nivel el factor que quieras revisar, que es más rentable cuando tienes esta equidad, esta diversidad, porque ambos pensamientos unidos son mucho más fuertes que cuando solamente tienes un tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto en la industria de impacto es que ahorita se está, se está poniendo muy de moda el tema de género y como que hay mucha gente que está intentando ver cómo se compensa y todo se empieza a partir de contar mujeres, ¿no? De empezar a poner cuotas y todo esto, pero queremos evolucionar no solo de contar mujeres, sino también de valorar mujeres, que es muy diferente y eso ya empieza a tener pues una manifestación más profunda. Por ejemplo, BBVA, el banco que pues es ahorita el más grande en México y que viene precisamente de España, ellos ya tienen un compromiso de tener como una terna de personas en cada posición y además en una paridad salarial. Y ese ya es un tema bien sensible que muy pocos corporativos y muy pocos bancos están llegando a ese tema, ¿no? Entonces hay muchos que ya están haciendo como compromisos de llegar a un mínimo de cuotas, pero el compromiso de paridad salarial ese sigue bastante pendiente en la mayoría de los casos. Importantísimo para no caer precisamente en ese llamado greenwashing, ¿no? No nada más es cubrir cuotas por cubrirlas, sino que generen ese impacto y ese impacto pues en los ingresos, en la capacidad de pago de la sociedad. También dicen el pinkwashing, ¿no? También de cuando ponen las fotos de muchas mujeres empleadas y ninguna es directiva y ninguna es accionista, pero ponen fotos de las mujeres empleadas. Ese tipo de cosas también es el pinkwashing. Está terrible eso, pero creo que SB quizá está aportando muchos granitos de arena para que esto no se dé y para esta cultura. Finalmente, ¿dónde los pueden encontrar para nuestros amigos de España que estén interesados en aprender sobre este estilo de invertir, Lau? Claro, pues tenemos nuestro website que es www.svx.mx. Estamos muy activos en Twitter, estamos muy activos en Instagram. De hecho, tenemos y estamos preparando el curso Regenera Academy. A partir del otoño es nuestro curso más exitoso y ahí tenemos 15 módulos que tocamos inversión de impacto, economía regenerativa, finanzas climáticas, ESG o factores ASG, como se conoce en España. Y, por ejemplo, las distancias y diferencias entre la filantropía y la inversión de impacto, todos estos temas los abordamos dentro de ese curso. Perfecto. Laura Ortiz Montemayor, muchísimas gracias por estar, directora y fundadora de SBX México. Gracias por tu tiempo, Lau. Gracias, Ricardo. Gracias, Gonzalo. Laura. Nos vemos el día de mañana, amigos en España. Nos vemos el día de mañana, Gonzalo. Un abrazote. Un fuerte abrazo, José Ricardo. Muchas gracias a ti también. Bueno, nosotros ahora nos despedimos, nos vamos. Ustedes no se vayan porque Visión Global continúa y lo hace con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que hoy entrevista a Joseph Lebry, el cual habla de liderazgo consciente para business leaders.